Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito es poder adorar al Señor en medio de la dificultad y en medio de la tormenta. ¿No le parece? Qué bonito. Sean bienvenidos en esta noche. Sean bienvenidos en esta noche todos los que nos ven desde alguna parte de la ciudad, del país o del mundo. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar acá. En esta noche vamos a compartir una palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 27, y quiero que usted vaya tomando su Biblia. Tranquilo, yo le doy tiempo para que usted tome su Biblia. Aún tiene tiempo tal vez para compartir esta palabra si no lo ha hecho. Lo invito a que tome el link. Si usted está en el computador o en el celular, copie el link. Si nos está viendo desde YouTube, acá en la parte de arriba, a mi mano izquierda, aquí o acá, tal vez por acá, aquí hacia arriba, aquí más o menos hay una flechita así en diagonal. Dele ahí, usted puede compartir ahí y le salen las diferentes opciones para que usted pueda compartir esta palabra. Y vaya conmigo al libro de los Hechos. Regálame ahí el libro de los Hechos, capítulo 27. Voy a resumirle rápidamente la historia. Pablo está predicando en diferentes lugares. Ya no es Saulo, en este momento es Pablo. Vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema aprendiendo en medio de la tempestad. Aprendiendo en medio de la tempestad. Pablo empieza su ministerio predicando a cuanta persona se le atraviesa, le va predicando. Va predicando de las buenas nuevas del Señor literalmente. Y mientras que Pablo va predicando, unas veces es encarcelado, otras veces casi lo apedrean. Pero una de esas veces que es encarcelado, Pablo pide que su defensa sea en Roma, delante del César. Tal vez Pablo en ese momento no ¿cómo se dice? Dimensionaba, gracias, no dimensionaba lo que estaba pidiendo, porque había un propósito, pero tan grande, tan grande, tan grande. Y en este capítulo número 27 del libro de Hechos, Pablo narra literalmente, o bueno, el escritor de los Hechos, del libro de los Hechos, narra cómo Pablo viajó hasta Roma, cómo Pablo se embarca y empieza a ir camino a Roma. Y le confieso que hace mucho, tal vez hace varios tiempo, no, aunque la palabra es infinita en sabiduría y usted de un versículo puede extraer miles de cosas, hace mucho no veía un pasaje tan enriquecido, pero con mucha más riqueza de lo que tal vez nos hemos encontrado y con tantas formas de interpretarlo. Y en esta noche quiero hablarle de este pasaje, quiero hablarle de cómo Pablo llega hasta Roma. Quiero hablarle de toda la travesía que Pablo tiene que cruzar para poder llegar a Roma. Y tal vez en muchas partes de este capítulo usted se va a sentir identificado, se va a sentir identificada. Por el simple hecho de que en este momento estamos pasando una tempestad. Por el simple hecho de que su casa y mi casa en este momento está pasando una tempestad. Por el simple hecho de que en la ciudad, en el país y en el mundo entero hoy hay una tempestad. Y tal vez para usted sea fácil llevar esa tempestad. Tal vez usted va en buque, o tal vez usted va en un crucero. Bueno, claro que hoy ya hablar de cruceros ya es más peligroso que
que cualquier cosa por todo lo que hemos visto de los cruceros, pero tal vez en medio de esta tempestad usted va en el mejor barco o usted va en una chalupa, no importa en lo que usted vaya, esta palabra es para usted. Esta palabra le aseguro que va a llegar a su corazón. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer casi que todo el capítulo, así que le pido el favor que no se me desconcentre, que tenga la mayor concentración posible, porque son casi 44 versículos. Vamos a ir saltando tal vez en algunos, pero todos son bastante importantes. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo es enviado a Roma. Quiero antes de todo leérselo en esta versión mejor, en la traducción lenguaje actual. Sígame por favor usted ahí en la Reina Valera, por favor, o en la que está ahí en la pantalla. Sígame tranquilo, no hay problema. Dice: cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Allí un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de la provincia de Asia. Con nosotros estaba también Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. En varias partes de la Biblia del Nuevo Testamento se menciona a Aristarco como un fiel creyente. Dice la palabra del Señor, continuando ahí, dice: subimos al barco y salimos. Al día siguiente, versículo 3, llegamos al puerto de Sidón, y el capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón, y también permitió que ellos lo atendieran. Cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilicia y de Panfilia, y así llegamos a una ciudad llamada Mira, en la provincia de Licia. El capitán Julio encontró allí un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos ordenó subir a ese barco para continuar nuestro viaje. Versículo 7. Viajábamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al pueblo de Cenido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa sur de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Con dificultad estaban llegando a un lugar llamado Buenos Puertos. Con mucha dificultad, porque los vientos estaban soplando ya en contra, lograron llegar a Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, en la misma isla de Creta. Si en este momento ya se estaba haciendo difícil poder navegar, mire lo que viene a continuación en el versículo 9. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje como insistían el dueño y el capitán del barco. Buenos Puertos no era un lugar para pasar el invierno. Por eso todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice para pasar allí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta y desde allí se podía salir hacia el noreste y el sureste. Dejémoslo por ahora hasta ahí. Pablo zarpa en un barco hacia Roma. Recordemos que en este momento Pablo estaba como prisionero. En este momento Pablo iba como un prisionero cualquier otro. Pero aún así Pablo tenía gracia delante de ese comisario, delante de ese centurión llamado Julio. Pastor Gustavo el domingo pasado estaba predicando acerca de que la iglesia hoy está en casa y que a todos nos ha cambiado la vida. A todos, absolutamente a todos nos ha cambiado la vida.
ahora ya la mayoría de tareas se hacen desde casa. Tal vez usted y yo no imaginábamos hace 3 meses estar en esta situación. Decíamos, tal vez es una situación que está pasando en China, pero la situación fue bajando hasta llegar a nosotros hoy en día. Tal vez usted no se imaginó empezar este año. Cuando empezó este año usted tal vez tenía muchas metas, muchos anhelos, muchos sueños por cumplir, y hoy de pronto en algún momento le ha tocado reconstruir el sueño y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr en este año? Pablo, al subir a ese barco, no se imaginó todo lo que le esperaba. Pablo, al subir a ese barco, simplemente estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho para que fuera a Roma. Si usted va al primer capítulo del libro de Romanos, ahí 2 o 3 páginas adelante, para que lo lea después, Pablo le habla a los romanos del deseo inmenso que tenía de ir. Y en este momento, cuando ya se ha encarcelado, cuando él pide ir a Roma, sabe que es una oportunidad de oro. Pero Pablo no imaginaba todo lo que venía. Pablo no imaginaba, tal vez usted y yo no imaginábamos todo lo que venía para nosotros en ese tiempo. Tal vez usted no imaginaba que su barco en algún momento llegaría hasta acá con algunos vientos contrarios. Tal vez usted no estaba imaginando todo lo que podía estar pasando en este momento. Pablo tampoco lo imaginó. Es más, como iglesia no lo imaginábamos. Pablo representa a la iglesia. Nosotros como iglesia no imaginábamos llegar hasta acá. No imaginábamos tener una tempestad como la que estamos viviendo. Nosotros como iglesia no nos imaginábamos que nos tocara en este momento tener la oportunidad de redescubrirnos literalmente. Y tal vez muchos de nosotros estábamos como Pablo en medio. Íbamos simplemente en la barca, nos subíamos a la barca, iniciamos el año, y algunos tal vez el año los trataba bien, a otros más o menos. No sé cómo sea tal vez su situación, pero tal vez al inicio del viaje para Pablo fue un buen viaje. Es más, lo dejaron desembarcar y le dieron un buen trato, un trato especial. Tal vez el mismo trato que el año le estaba dando a usted, o tal vez el mismo trato que usted le daba a la iglesia. Tal vez el mismo trato que usted sabía que la iglesia es el barco en donde usted y yo vamos, o Pablo es el barco, Pablo representa, la iglesia como tal, y el barco es su familia y mi familia. Tal vez todo estaba normal, tal vez la iglesia nos estaba tratando bien, la iglesia nos estaba tratando de la mejor manera posible. Y bueno, invitábamos al pastor venía a la iglesia, pastor venía a la casa, o diferentes formas que teníamos como tal. Pero cuando nos subimos nuevamente al barco, a medida que van pasando los meses, la situación vino cambiando. Hasta que cada vez estaba siendo más difícil poder navegar, hasta que cada vez nos estábamos dando cuenta que esta crisis estaba más encima. Y nos tocó cambiar a todos la forma de pensar. Ya lo que era el desembarcar en un lugar para Pablo, que lo dejaran de quedarse en un lugar, de estar tranquilo y demás, ya no se hacía posible. No sé si Pablo valoró eso. No sé si el resto del barco había valorado eso. No sé si tal vez usted valoró en algún momento el venir a la iglesia, el tener un pastor cerca, el tener la iglesia cerca, el tener al hermano, a la hermana cerca. Cuando se le decía, dígale al que está a su lado, dígale a la que está a su lado. No sé si usted valoraba esas cosas pequeñas. No sé si usted valoraba cuando usted podía tal vez salir a coger un Transmilenio, a coger un transporte. No sé si usted valoraba cuando podía coger su carro. No lo sé si usted valoraba. Pero hoy la situación nos está cambiando. Hoy la situación nos cambió por completo. Y el barco empezó a ir más despacio. Tocó cambiar la forma. Y aquí viene lo primero que el Señor tal vez me hacía saber y me hacía entender en este tiempo. Hace algún tiempo, tal vez, no sé si enero o incluso el año pasado, finales, veníamos como iglesia
haciendo la misma advertencia que estaba haciendo Pablo, pero no nos habíamos dado cuenta. Vaya conmigo al versículo 9, cuando dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, como dice ahí en la versión de Reina Valera, Pablo les amonestaba. Pero ¿cómo les amonestaba Pablo en ese momento? Les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo somos nosotros como iglesia. Tómelo como el cuerpo pastoral, tómelo como el templo, tómelo como cada domingo que usted venía a la iglesia y se le daba una palabra. Pero tal vez como iglesia llevamos mucho tiempo haciendo una amonestación diciendo: en cada casa se tiene que levantar un altar. Llevamos mucho tiempo diciendo: en cada casa tienes que levantarte a orar. Tienes que sacar tiempo. Tienes que sacar tiempo para orar. Tienes que sacar tiempo para bendecir al Señor. Tú como cabeza de hogar, levántate. Y llevamos mucho tiempo viniendo diciendo: la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que buscar al Señor. La iglesia tiene que buscar al Señor. Son tiempos difíciles, son otros tiempos. La iglesia tiene que buscar al Señor. En cada casa hay que buscar al Señor. Pero muchos de nosotros estábamos tal vez como estaba el centurión y el dueño del barco y el piloto del barco. Muchos de nosotros estábamos jugando el papel del centurión. Nosotros somos en esta historia el centurión. Cada uno de nosotros como cabezas de hogar somos el centurión de nuestra casa, el que manda en la casa. Y tal vez a pesar de estar diciendo la iglesia, a pesar de que nos estaban advirtiendo diciendo: levanta un altar en casa, levanta un altar en casa, arregla tu casa. Desde el año pasado venimos diciendo: cuida tu casa, arregla tu casa, organiza tu casa. Usted puede encontrar las diferentes prédicas que venimos hablando acerca de la casa. Las puede encontrar en YouTube. Muchas, muchísimas. El sábado santo, el sábado de Semana Santa, dimos algunas de esas prédicas en las horas de la mañana. Pero tal vez usted como centurión de su casa, tal vez usted le dio crédito a otras cosas. Usted decía: no, sí es bueno buscar a Dios, pero esperemos. Y tal vez le dio crédito a otras cosas. El centurión trataba bien a Pablo. Usted tal vez trataba bien a la iglesia, pero no le estaba dando el crédito que la iglesia se merecía. Tal vez usted trataba bien la iglesia y usted venía de vez en cuando, o de pronto venía cada domingo, pero cuántas veces tal vez la palabra no nos entró por un lado y nos salió por el otro. Y no quisimos atender esa advertencia cuando se nos decía: nuestra casa tiene que convertirse en un altar. Pero ahora la tempestad nos está enseñando a que nuestra propia casa hoy es nuestra iglesia. Y este centurión no quiso hacerle caso a Pablo. Pablo le estaba diciendo: cuidado, vienen momentos duros, cuidado, vienen momentos difíciles, cuidado. Lo recuerdo tanto cuando me paré en este mismo altar a decirle a la iglesia: ordena tu casa, ordena tu casa, ordena tu casa. Usted y yo no sabemos qué vaya a pasar mañana. Y usted tal vez diciendo: el pastor se puso trágico hoy. No se puso trágico. La palabra lo está diciendo. Pablo estaba dando una palabra de advertencia diciendo: cuidado, la navegación no va a estar tan buena, la navegación va a estar difícil. La iglesia tal vez se lo dijo: vamos a tener un año de cosas nuevas, pero tenemos un año de retos. Y lo primero que tenemos que hacer para organizar la iglesia, para tener un año lleno de retos, es que usted pueda organizar su casa. Muchas veces lo dijimos, pero tal vez muchas veces le dimos crédito también a otras cosas. Y dejamos la iglesia como: sí, hay que orar, sí, hay que orar, sí, hay que buscar al Señor, sí. Y ese centurión fue terco y no le quiso hacer caso a Pablo. Pero así pasó el tiempo, no hay problema.
Y dice el versículo 12: y siendo incómodo el puerto para invernar, estaban en invierno, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí, pasar el invierno allí. No hay problema, decidieron seguir como si no hubiese pasado nada. Versículo 13, vamos a seguir en el versículo 13, y dice la palabra del Señor. Se lo quiero seguir leyendo en esta versión, traducción al lenguaje actual, para que tal vez sea un poco más entendible. Sígame por favor en la lectura. De pronto, de repente, como vino toda esta crisis, de repente y de pronto, nadie lo estaba esperando. Absolutamente nadie estaba esperando esto. Hoy se pelean diciendo la culpa es de la OMS, la culpa es de China, la culpa es del uno, la culpa es del otro. Nadie lo esperaba. Nadie absolutamente esperaba que llegara una tempestad de esta magnitud al mundo. Y dice, y soplando una brisa, se lo voy a leer más bien en esta versión, le dije. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podrían seguir el viaje. Y salimos navegando junto a la costa de Creta. De pronto vino un tiempo así, una buena marea. De pronto el año estaba empezando de la mejor manera para usted y para mí. Y decimos, el tiempo está a mi favor, Dios está a mi favor, todo está a mi favor, vamos, es un buen año para nosotros, vamos a hacer cambios, viene el año de cosas nuevas, sigue siendo el año de cosas nuevas y esto hace parte del año de cosas nuevas. Y el año iba tal vez bien. Pero al poco tiempo, versículo 14, un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Pero de repente un huracán vino desde un país llamado China y empezó a golpear todos los países. Empezó a golpear España, Italia. Empezó a golpear bastante fuerte Italia, que fue el principio. Y luego fue bajando. Y ya está en todo el mundo. Tal vez ese huracán vino y golpeó una parte de la isla. Tal vez vino y golpeó una parte del océano, hasta que llegó a la barca. Y hoy ese huracán está golpeando tu barca. Ese huracán está golpeando la barca llamada casa, la barca llamada familia, la barca llamada empresa. Ese huracán tal vez hoy está golpeando la barca llamada iglesia. Ese huracán está golpeando hoy a todos los que están dentro de esa barca. Está golpeando a la iglesia, pero está golpeando a la familia, está golpeando al comercio, está golpeando absolutamente a todos. Versículo 15. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Claudia, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Versículo 17. Después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que se usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. La tempestad golpeó el barco. La tempestad en ese momento ya se hizo más fuerte. Ya se hizo mucho más fuerte la tempestad.
Tal vez hace 15 días, ya no sé hoy ni cuántos llevamos en cuarentena, no sé. Tal vez hacíamos ayer la cuenta con mi esposa que grabamos el clip, el video que enviamos hoy, y hacíamos la cuenta que eran 26 días, creo. No sé, haga la cuenta usted en donde está, bueno, no sé. 26 días que llevamos ya en esta cuarentena. Y tal vez al principio dijimos, bueno, esto no va a ser tan duro, va a pasar. Son 4 días en casa, no hay problema. Pero luego la cuarentena se alargó, ya no eran 4 días, ya la cuarentena se alargó. Ya eran casi 22, 23 días más, aparte de los 4 días. Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ok, empezamos y los recursos todavía tenemos, no hay problema. Y empezamos y los recursos van, hoy 27 días. Los recursos, ok, vienen, van sin problema. Pero hoy la situación es diferente. Hoy tal vez ya van pasando muchos días y ya la barca está tal vez muy golpeada en este momento. Tal vez hoy tu barca está golpeada. Tal vez hoy tu familia no sigue siendo la misma después de la cuarentena. Tal vez ya los recursos no son los mismos. Tal vez ya la iglesia no es la misma. Tal vez tu empresa ya no es la misma. Y los ánimos no son los mismos para ti. Yo no sé si tal vez en este tiempo te haya tocado aligerar un poco la carga. Y a ellos en el barco les tocó aligerar la carga. Con dificultad pudieron ellos recoger el salvavidas, tal vez como usted recogió sus salvavidas, tal vez como usted recogió lo poco que le quedaba de la empresa, empezó a ahorrar, empezó a una cosa a la otra, a recoger sus recursos. Pero aún al mismo tiempo que empezaba a recoger sus recursos, le tocó sacar otras cosas. Ellos subían el salvavidas, pero empezaron a sacar lo que no les hacía falta. Y tal vez usted en medio de esta cuarentena se ha dado cuenta que en su familia hay muchas cosas que van sobrando. Tal vez usted se ha dado cuenta que para que el barco vaya mucho mejor, para que el barco navegue mucho mejor en medio de esta tormenta, le ha tocado sacarle el rencor. Le ha tocado sacar el rencor y traer el salvavidas del perdón a su casa. O tal vez le tocó sacar de pronto alivianar la carga con muchas cosas que eran vanidad para usted, y le tocó literalmente traer el salvavidas de la oración, o le tocó traer el salvavidas de la confianza en Dios. Pero es tiempo que en medio de la tormenta empecemos a aligerar. Y es tiempo de que desde tu casa empieces a aligerar cargas. Tal vez tienes que aligerar ese odio que tienes contra un hermano, contra una hermana. Tal vez tienes que aligerar la falta de perdón contra papá o mamá, o contra el esposo o la esposa. Tal vez es el momento de que empieces a aligerar la carga diciendo: esos amigos no me servían, me di cuenta que no me servían, me di cuenta que solo están de pronto para invitarme a tomar, pero ninguno se ha tomado el trabajo de llamarme a decir: ¿cómo estás? Es momento de aligerar la carga. Es momento de que empieces a aligerar la carga. Es momento de que en tu familia tomes la decisión de sacar todo lo que no te conviene. Te diste cuenta que en este momento es más importante un bote salvavidas, tal vez pequeño, insignificante, tal vez casi nunca se usa, pero las cuerdas para amarrar el barco les tocó sacarlas. Lo que se usa cotidianamente tocó sacarlo, y lo que casi no se usa tocó subirlo. Tal vez te diste cuenta que ya no era tan importante el gimnasio, que ya no era tan importante el centro comercial, que ya no era tan importante la salida al cine, que era más importante en este momento traer el salvavidas, de recuperarlos de tu casa. Tal vez te estás dando cuenta de muchas cosas, iglesia. Tal vez en este tiempo te estás dando cuenta que hay que aligerar las cargas. Ellos empezaron a dar cuenta que había que aligerar la carga, y echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Acuérdese, esto no le tocó hacerlo a Pablo, esto le tocó hacerlo al centurión, con los soldados que llevaba, y con el dueño del barco y el piloto del barco. Les tocó empezar a tomar decisiones. Tal vez el país en este momento está tomando decisiones que ni usted ni yo entendemos.
por aligerar la barca. Tal vez nos dimos cuenta que ya el presupuesto para tener un armamento, para comprar armamento en el mundo no era tan importante como el presupuesto para comprar unos tapabocas que salvan vidas hoy. No sé. Pero la iglesia hizo una advertencia hace mucho tiempo. Saca lo que no te conviene de tu casa. Saca lo que no te conviene de tu casa. Y tal vez hasta hoy, en medio de la necesidad, en medio de la penumbra, en medio tal vez del afán de decir: esto no me conviene, esto no me sirve, voy a estar en casa confinado tal vez casi más de un mes o mes y medio, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Te tocó empezar a sacar muchas cosas. Gloria a Dios, porque es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Y dice: durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. Versículo 20. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza para salvarnos. Yo no sé si tal vez usted sea el que haya perdido hoy esperanza. Yo no sé si tal vez usted lleve mucho tiempo sin salir a la calle. Ayer mi esposa, por el embarazo, llevaba ya tal vez 25 días. Ayer eran 25 días sin salir a la calle. No había salido absolutamente a nada. Y ayer se sentía rara porque salimos, decía un amigo, hoy se convirtió en un planzazo ir a sacar la basura. Bueno, ese fue nuestro plan de ayer. Y no veía la calle como tal. El sol sí, obviamente, pero la calle no, tal vez no sentía la calle desde hacía casi 25 días y le dio duro. Imagínense ellos que llevaban tal vez muchos días sin ver ni el sol ni las estrellas. No sabían lo que era el día o la noche. Simplemente veían nubes y nubes y nubes. Tal vez es lo que lo está haciendo a usted perder la esperanza hoy, que solo está viendo nubes, problemas, necesidad. Tal vez usted, en vez de leer la palabra de esperanza, se la pasa viendo noticias. Solo ve nubes y nubes. Ya tal vez no se volvieron a ver las buenas noticias, sino solo muchas malas noticias de decir miles y miles de muertos, miles de muertos, miles de muertos. En Nueva York tal vez 10,000 personas casi que muertas ya, o no sé cuántas van. Y empezamos a ver muchas malas noticias y ya hace cuánto que tal vez no vemos ni el sol ni las estrellas. No sabemos cuándo va a terminar esto. Unos dicen que pronto, otros dicen que va a durar 6 meses, otros dicen que hasta que la vacuna. No sabemos. Ya no sabemos a quién creerle. Tal vez de esa misma manera estaban en el barco. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo: señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso. Versículo 21, estoy en el versículo 21. Y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero acá viene la esperanza. Tal vez la iglesia hoy está diciendo: ay, pero el pastor nos está echando en cara. No los estoy echando en cara. Solamente le estoy recordando todo lo que Dios venía hablándonos hace tanto tiempo, tantos días que venía el Señor hablándonos de varias cosas, de varias situaciones. Y usted y yo, por el afán de la vida, por estar ocupados en otras cosas, no nos dábamos cuenta de lo que el Señor estaba hablando. Pero sale la esperanza. Y es la esperanza que hoy nosotros nos levantamos a predicar como iglesia. Es la esperanza que hoy nos levantamos a decirle a usted como iglesia. Versículo 22. No importa que usted no nos escuchó, no importa que no nos hayan escuchado, no importa que el centurión no haya escuchado a Pablo, no importa. Versículo 22. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. No se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo,
no tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. No tengas miedo, iglesia, porque viene un propósito grande para ti. No tengas miedo porque hay una iglesia, hay una ciudad que te está esperando, iglesia. No tengas miedo porque lo mejor está por venir. No tengas miedo, iglesia, porque este es el año de cosas nuevas. No tengas miedo, iglesia, porque aquel que dijo que abriría un desierto, que abriría un camino en el desierto, hoy te habla diciendo: ten ánimo, iglesia. No tengas miedo. No estén tristes, porque aunque estemos en medio de la tempestad, aunque estemos en medio del momento más difícil, aunque la tempestad esté golpeando nuestra barca, nos estemos quedando sin recursos, tenemos un Dios poderoso que nos guarda en medio de la tormenta. Tienes que saber que hay un Dios poderoso que te está guardando. Tienes que saber que hoy como iglesia nos estamos levantando a decir: aquí estamos como iglesia, aquí estamos para decir que hay esperanza en medio de un mundo lleno de malas noticias. Hay esperanza. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Tienes que tener en cuenta, iglesia, que le sirves y le perteneces a Dios. Y Dios, aunque te tiene en medio de la tempestad, aunque te tiene viviendo esta situación, aunque hoy nadie, absolutamente nadie se está escapando de esta situación, tú y yo servimos y creemos en un Dios vivo. ¿Dónde estaba el Dios en el que creían? Tal vez el centurión, tal vez los romanos. ¿En dónde estaba el Dios en el que creían? Pero alguien se tiene que levantar a decir: tengan ánimo, tengan ánimo. Porque Dios está hablando diciendo: Pablo, iglesia, no tengas miedo, porque tienes un propósito más grande. No tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Y gracias a ti no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Gracias a ti, gracias a la iglesia, gracias al que ora, gracias al que clama. Gracias al que ora y clama. Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Y yo te invito a que tomes esta palabra para ti, iglesia. Dios no dejará que ninguno de los de tu casa perezcan. Dios no dejará que ninguno de los de tu casa perezcan. Dios no dejará que ninguna de las familias de Sembrando Vida perezcan. Dios no dejará que perezcamos. Dios no va a dejar que usted y yo quedemos por ahí simplemente en medio de una tempestad. Y yo te invito a que te levantes a confiar en este tiempo. A decir como decía Pablo: pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará. Yo estoy seguro, yo estoy seguro. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, dice la versión Reina Valera. Y el versículo 27 dice: aún así el viento nos seguía llevando de un lado a otro. Sí, confiamos en Dios, pero en este momento no sabemos para dónde vamos. No sabemos hasta dónde lleguemos. En este momento seguimos confiando en Dios, pero no sabemos hasta dónde lleguemos. No importa, estamos a la deriva, pero estamos en los brazos de papá. Tranquilo, llegaremos a un mejor puerto del que salimos. Eso también pasará, como se lo predicaba hace 15 días. El viento nos llevaba de un lugar a otro, versículo 27. Una noche, como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, ellos llevaban 14 días naufragando, 14 días en medio de una tempestad, 14 noches y 14 días llevaban. Yo no sé usted cuánto lleve en medio de esta tempestad.
Yo no sé si usted lleve los 25 días, o 3 días, o 4 días, o una semana, o tal vez todavía no tenga la tempestad o la sienta de esta manera, no sé. Dice, los marineros, los soldados, los que estaban a cargo del barco, vieron que estábamos cerca de tierra firme. Dice ahí en la Reina Valera, sintieron. Midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaba a 27 metros. Ya estaban sintiendo que algo cada vez iba mejorando, iba mejorando. Tal vez hoy ya el tema, viene el pico más alto, dicen, no importa, va mejorando todo. Hoy es un día más en medio de la tormenta, no importa. Es un día más cerca de que todo esto pase. Entonces, dice la palabra del Señor, esto asustó a los marineros, pues querían decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Como tal vez usted y yo le estamos pidiendo al Señor que esto pronto pase. Que esto pronto pase. Que esto pronto pase, Señor, que esto pronto pase. Que el Señor, que amanezca pronto, por favor. Mi familia necesita que amanezca pronto. Mi familia necesita que esto ya termine. Los mismos estaban clamando ellos. Versículo 30, pero aún así los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Y Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán y a los soldados: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Pare aquí, iglesia. Dicen por ahí, o todos en la cama o todos en el suelo. En tu casa, todos están en la cama o todos están en el suelo. En tu casa no se puede vivir unos mejor que otros. En tu casa no puedes estar tú mejor que los otros. En tu casa, tal vez alguien quiera salir corriendo, alguien tal vez quiera decir: yo estoy bien, no sé, si ustedes no, ok, no hay problema. No, aquí estamos todos en crisis o todos estamos bien. Hoy en la iglesia nadie está saliendo a correr. Por eso le decimos, si alguien necesita mercado, si usted sabe de alguna familia de la iglesia que necesite mercado, háblenos. Porque aquí nadie tiene un salvavidas propio. Aquí necesitamos salvarnos todos juntos. Y todos juntos vamos a llegar a feliz término. Todos juntos vamos a llegar a feliz término. Quiero que me acompañe ahí un poquitico más adelante para ver un milagro. Vamos terminando. Yo sé que tal vez el tiempo, entre comillas, se ha ido, 8:30, pero pues ahorita nadie tiene que salir a coger transporte, gracias a Dios. Tal vez usted ya está en su casa. Y dice: a la madrugada del día 14, versículo 33, Pablo pensó que todos debían comer algo y le dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comer nada. Tal vez usted lleva mucho tiempo preocupado diciendo: ¿qué va a pasar? ¿A dónde llegaremos con todo esto? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con la provisión? ¿Pero cuándo volveremos? ¿Cómo voy a hacer para pagar el arriendo? ¿Cómo voy a hacer para una cosa? Y tal vez usted no descansa en esto. Hay personas así hoy. Hay personas pensando más en el dinero que en la salud. Y entiendo que todos tenemos compromisos. Pero hoy como iglesia, recuerde que Pablo está representando acá a la iglesia. Hoy nos estamos levantando a decirle: cálmese un poco y disfrute del milagro que Dios va a hacer en este momento. Disfrute del milagro que es que estar todos con vida en este momento, en esta tempestad.
Disfrute del momento, que aunque la barca esté siendo azotada para lado y lado, todos hoy están con vida. Cuando comenzó a amanecer, versículo 33, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes va a aparecer. Hoy es la solicitud que hacemos como iglesia. Amados hermanos, ni un cabello de ustedes va a aparecer. Se perderá el barco, se perderán partes del barco, sí, pero Dios nos sacará sanos y salvos de esto, que es lo más importante. Dios nos sacará al otro lado. El barco se repondrá, de alguna manera se repondrá, le aseguro, pero Dios nos va a sacar al otro lado. Así que yo le invito a que confíe en Dios en este tiempo. Yo le invito a que confíe en el Señor, a que ponga su confianza en Dios. Yo le invito a que usted allá en su casa se levante a decir: no importa en este tiempo la situación que estemos viviendo, no importa si la situación es buena o mala, no importa en dónde estemos parados en este momento, vamos a confiar en Dios. Vamos a levantarnos y vamos a confiar en Dios. Vamos a levantarnos y a ver el milagro del Señor. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, teniendo todos ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Quiero hacer un paréntesis acá. Pablo está viviendo lo mismo que vivieron los discípulos con la multiplicación de los panes y los peces. En medio de la tormenta, aquí no estaban en medio del desierto como estaban en ese momento en la multiplicación. Cuando Jesús alimentó a 5,000, estaban en medio del desierto. Hoy están en medio de la tempestad. Y aún en medio o del desierto o en medio de la tempestad hay alimento para todos. Aún en medio de la tempestad, aún cuando tuvieron que aligerar cargas, aún cuando tuvieron que simplemente confiar en el Señor, se levanta alguien a decir, se levanta la cabeza espiritual en ese momento a decir: vamos a comer y vamos a ver el milagro del Señor. Y toma en ese momento el papel del Señor. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias, igual que en la multiplicación de los 5,000, de los panes y los peces lo hace el Señor. Y habiendo dado gracias, mira al cielo para dar gracias. Yo hoy te invito que en medio de la tormenta le des gracias al Señor. Yo te invito que en medio de la tormenta te levantes, hagas una pausa y le des gracias al Señor. Basta de quejarte. Basta de decir: pero ¿para dónde vamos? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero a dónde vamos a llegar? ¿Pero será que sí? ¿Será que sí va a haber provisión? ¿Será que cuando pase esto, cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con la empresa? ¿Será que los colegios? ¿Será que las universidades? ¿Será que los niños? ¿Será que con quién los voy a dejar? Basta de preocuparnos. Es tiempo de tener calma y de disfrutar lo que Dios nos está dando. Es tiempo de que alguien en tu casa se levante. Es tiempo de que la multiplicación que se ha visto en la iglesia la veas en tu casa, porque hoy tu casa es la iglesia. Es tiempo de que te levantes en tu casa a decir: gracias, Dios, y a tener paz en medio de la tormenta. Pastor, pero es que si yo no trabajo, no como. Yo sé, yo entiendo. Pero lo que Dios te quiere decir hoy es que tienes que tener paz en medio de la tormenta. Dios estaba literalmente multiplicando el pan en este momento para 276 personas.
En medio de una tormenta, Pablo se levanta a decir: calma, tranquilos. En medio de la tormenta, la iglesia se está levantando a decirte: confía en Dios y mira el milagro del Señor en medio de la tormenta. ¿Te atreves a retar a Dios? ¿Te atreves a confiar en Dios? Rétalo con tu fe. Reta a Dios con tu fe. Promesas en la Biblia acerca de la fe y la provisión hay muchas, y todas están para que tú las reclames, no para que las pases por alto. Dios dijo que había provisión. Dios dijo que iba a haber salvación, pero tampoco para que te eches a la pena. Todo va a estar bien, pero cuídate. Todo va a estar bien, pero pon de tu parte, come un poco. Todo va a estar bien, pero ora. Busca la palabra, busca el pan diario. Busca este pan, míralo. Se llama Biblia, búscalo. Aliméntate de palabra en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Lee la palabra. Léela, aliméntate, alimenta tu espíritu, alimenta tu corazón, alimenta tu casa de esta palabra. Eso es cuidarte. Provisión en medio de la tormenta. Para terminar, iglesia, porque se nos fue el tiempo. Y después dicen que ese pastor como predica de largo. Al cabo que pase todo esto, usted y yo no sabemos a dónde vamos a llegar, iglesia. Dicen que el mundo va a cambiar bastante. No sé. Dicen que no vamos a ser iguales. No sé a dónde vayamos a llegar, pero Dios sí lo sabe. Ellos no reconocían la tierra cuando llegaron. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en el cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Tal vez al final de la tormenta, al final de este tiempo de cuarentena, o al final de todo esto, usted y yo vamos a llegar de pronto como estamos acá. Tal vez con el barco sacudido, tal vez con algunos problemas logísticos. Tal vez vamos a llegar de alguna manera. No sé cómo vamos a llegar, le aseguro que no sé cómo vamos a llegar, pero que vamos a llegar afectados, tal vez un poco. Pero aquí en este momento lo que importa no es el barco, lo que importa es salvar cada una de las vidas que estaban acá. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Y dice, entonces, versículo 42, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Sea como sea, pero Dios te va a salvar en medio de esta tormenta. Sea como sea, Dios te va a salvar en medio de esta tormenta, iglesia. Yo no sé cómo vamos a llegar. Afectados, tal vez bastante afectados vamos a llegar. No sé. El barco llegó destruido, les tocó dejar el barco hasta cierta parte, la parte de atrás del barco destruida. Dice en la versión traducción al lenguaje actual, ahí en los últimos versículos, versículo 41 dice:
pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedó enterrada en la arena, y las olas empezaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. No sé, tal vez si usted y yo nos estemos, tal vez como está este barco ahorita, ya esté con la parte de atrás rota. No sé cómo estemos usted y yo, pero déjeme decirle algo. Yo confío en la promesa del Señor. Yo confío en la promesa del Señor. ¿Sabe cuál era el propósito que tenían? Que Dios tenía con Pablo. Tenía que llegar a Roma. Tenía que llegar a Roma. ¿Sabe por qué? Porque se quedó 2 años en Roma. Dice ahí, simplemente para que lo tenga de referencia, el versículo, el capítulo 28, versículo 30. No lo busque, yo se lo leo, que dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Ese era el propósito que el Señor tenía con que Pablo pasara al otro lado. Ese era el propósito con que el Señor tenía con que Pablo llegase a Roma, con dificultades, con una tempestad, con un naufragio, pero había un propósito, y era llegar sanos y salvos. Y aunque tal vez ellos no confiaron en Pablo, tal vez usted no confió en la iglesia al principio, tal vez usted le entró la palabra por acá y le salió por acá cuando se le decía que su casa debía estar sana y salva antes que su empresa. Bueno, Dios hoy nos está dando una segunda oportunidad de confiar en Él. En medio de la tormenta, no importa, hermano, yo le invito a que usted confíe en lo que el Señor dice. Confíe en lo que Dios le dijo a Pablo y coja esa promesa para usted, para su familia, para su empresa. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Iglesia, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Es necesario que pases por esto, porque algo mejor vendrá, iglesia. No sé qué viene para nosotros, pero estoy seguro que algo mejor vendrá cuando pase la tormenta. Estoy seguro que algo mejor vendrá. Dicen los eruditos que viene un avivamiento. Gloria a Dios. Dicen los eruditos, los que conocen, que viene un avivamiento. Gloria al Señor si viene el avivamiento. Gloria a Dios si viene el avivamiento. Porque si es así, habremos sabido que valió la pena pasar por la tempestad. Porque nos enseñó a ser más ligeros, a andar más ligeros, a que vale más el salvavidas que las cuerdas que usamos cotidianamente. Que vale más el salvavidas. Ese salvavidas que botaron allá, que querían votar porque los soldados se querían ir, les estaba haciendo falta al final. Salvavidas para usted es esta, iglesia, se llama la palabra del Señor. Así que yo le invito a que confíe y que aprenda en medio de la tempestad. Aprenda en medio de la tempestad. Cierre su Biblia, hemos terminado. Yo le invito a que aprenda en medio de la tempestad. Hace 8 días veíamos la historia de Job. Hoy vemos la historia de Pablo pasando por una tempestad. ¿Usted cree que Pablo no tenía miedo? Era humano. ¿Confiaba en el Señor? Sí, pero era humano. ¿Usted cree que como iglesia tal vez en algún momento no tenemos temor? Tenemos temor. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que la iglesia también está en su casa. Y de esta saldremos, iglesia. De esta vamos a salir. Vamos a llegar todos al otro lado. Vamos a estar al otro lado. Vamos a estar en tierra seca. Y cuando estemos en tierra seca, nos acordaremos que en medio de la tempestad, Dios fue nuestro sustento. Nos acordaremos que en medio de la tempestad, Dios salvó nuestra vida. Dios salvó nuestra casa. Iglesia, lo más importante hoy es tu casa. Lo más importante hoy, el centurión estoy seguro que lo aprendió, no era ponerle cuidado
a lo que decía el capitán del barco. Hoy, aunque respaldamos al presidente, oramos por el presidente, lo más importante no es lo que digan los gobiernos, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Así que yo le invito a que confíe. Cierre sus ojos ahí en donde está y acompáñeme en una oración. Cierre sus ojos ahí en donde está y yo le invito a que tenga paz, a que usted pueda orar en donde está, que usted pueda orar con su familia. Si la puedes poner desde el inicio, mejor. Yo le invito a que ahí donde usted está pueda confiar en Dios. Súbele ahí a la pista si quieres. Vamos, piensa en esta palabra, piensa en lo que hemos predicado en este momento, piensa en lo que se ha predicado. El mar, el confía en el viento Señor. se someten a tu voz. La creación muestra tu gloria, Dios. Tal vez mañana la tormenta golpeará. Tú serás refugio en tempestad. Poderoso es Jehová. Poderoso es Jehová. Vamos, confía en el Señor, confía en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Dile: Señor, yo confío en ti. Tu presencia se rinde todo mi ser. Vamos, rinde tu corazón al Señor. Lo que soy pertenece a ti. Como en el cielo, hoy mi alma cantará por siempre. Vamos, en medio de la tormenta, levántate para confiar en Dios. En medio de la tormenta, levántate y confía en Dios. En medio de la tormenta, levántate. Levántate y di: poderoso es Jehová. En medio de la tormenta, levántate y confía en el Señor. Porque llegaremos al otro lado y llegaremos más fuertes. Llegaremos más fuertes al otro lado. Poderoso es Jehová. Poderoso es Jehová. Poderoso es Jehová. Nos confiamos en ti, Señor. Nosotros confiamos en el Rey de Reyes. Eres poderoso. Nosotros confiamos en la palabra del Señor. Nosotros confiamos en la palabra del Señor. Pero confía. Gloria, Confía. gloria. Vamos, dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor y alimenta tu fe. Alimenta tu fe. Que en medio de la tempestad el Señor nos sacará a flote. Alimenta tu fe. Honor, poder y 1,000,000 de aleluyas. Oh, mi Señor, grande eres tú. Vamos, es más grande. Él es más grande que la tormenta. Él es más grande que la tormenta. 1,000,000 de aleluyas. Él es más grande que la tempestad. Oh, mi Señor, grande eres tú. Honor, poder y 1,000,000 de aleluyas. Oh, mi Señor, grande eres tú. Vamos, reconforta tu corazón. Señor, yo quiero darte gracias y oro por cada vida que hoy, Señor Padre, tenga los brazos caídos. Padre, oro por aquel que está caído, Señor, y hoy envío palabra de salvación. Hoy envío tu palabra cuando dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes. Levántate, Talita Kumi.
Talita Kumi. Es tiempo de resucitar. Es tiempo de bendición. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de llenar tu corazón de fe. Padre, hoy envío una palabra. Hoy envío una palabra a los hogares. Hoy envío una palabra a los hogares, Señor. Padre, para que tengan confianza. Para que tengan confianza en este tiempo. Aleluya. 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 Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra y toda la adoración sean para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos ahí en donde tú estás. Yo te invito a que le des un fuerte grito de júbilo al Señor y levantes un fuerte grito de confianza al Señor. No importa si es en tu casa, no importa si es en el carro, tú levanta un grito de confianza en el Señor. Aleluya, aleluya. Gracias al Señor por esta palabra.